Buenas noches, ¿cómo están? También a nuestros amigos que nos escuchan a través de los medios sociales, gusto saludarles. Esta noche vamos a estudiar algo que tiene que ver con las decisiones que tomamos nosotros y si las tomamos, las tomaremos con la bendición de Dios. Quiero llevarles a un caso que siempre me ha llamado la atención desde que lo leí la primera vez. Y vamos a analizarlo en esta noche. Se encuentra en el capítulo 21 del libro de Hechos. Capítulo 21 del libro de Hechos. Y vamos a ver que este capítulo tiene un dato curioso. Tiene un dato curioso y nos ayuda a poder comprender hasta qué punto podemos nosotros decir que somos guiados por Dios y que estamos caminando con Dios. ¿Y cómo tener esa seguridad? ¿Te has preguntado tú a veces eso? ¿Será que lo que estoy haciendo está de acuerdo con lo que Dios quiere? ¿Será que la decisión que estoy tomando va a ser dirigida por Dios? ¿Será que la carrera que estoy eligiendo va a glorificar a Dios? ¿Saben ustedes que esas son preguntas que tenemos que hacernos constantemente? Bien, San Pablo tenía en mente hacer un viaje a Jerusalén. Vamos a leerlo para tomar los detallitos que ustedes encuentran ahí. ¿Está bien? Aquel que encuentre un detalle nos los deja saber. Vamos a leer el capítulo 21. De Hechos, dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Un paréntesis. El que está hablando aquí es el mismo autor del Evangelio de Lucas. ¿Quién es el autor de Lucas? Lucas. ¿Sí? Lucas es el autor del libro de Hechos. Así que cuando ustedes escuchen o lean la frase nosotros, ahí está, quiere decir que Lucas andaba con Pablo y con los que están mencionando aquí. Dice: hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al otro día, Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. ¿Qué cuadro encuentran aquí? Pablo está yéndose rumbo a Jerusalén. Él sabe que le queda poquito tiempo de vida. Él sabe, guiado por el Espíritu de Dios, de que él ya está a punto de terminar su ministerio. Pero fíjense ustedes, en ese camino, él iba en barco e iba parando por los diferentes puertos donde paraba el barco. Y los hermanos las mismas iglesias que en algún momento él había iniciado, comenzado, fundado, sabían que él iba en ese barco y luego iban a verlo al barco para abrazarlo, para orar, para estar con él un rato, para platicar, para comer posiblemente algo. Y luego dice que se quedaba un día, se quedaba 2 días o algunos días,
y el barco seguía su camino. Pues bien, llegó, de acuerdo al verso 4, Pablo llegó, dice, a un lugar y estuvieron ahí 7 días. Y dice que había y hallados los discípulos, dice. Ahí había gente, no sabemos quiénes eran esos mentados discípulos que menciona el verso 4. Pero ¿qué le decían ellos a Pablo? ¿Qué le decían? Lean el verso 4. ¿Qué le decía? Que no se fuera. ¿Qué es lo que los motivaba a decirle a Pablo que no se fuera? ¿Ah? El Espíritu, dice ahí. Dice, por el Espíritu, dice, se le fue dicho que no subiese a Jerusalén. Ahora, quiero que ustedes analicen bien. Los discípulos que estaban aquí estaban impulsados por el Espíritu. Mi Biblia está la palabra Espíritu en letra mayúscula. ¿Cierto? Ajá. Inicial. ¿Ah? Sí. Lo cual dice, no he visto yo el original, ¿sí? No me tomé el tiempo de buscar el original, ver si es el Espíritu de Dios o es, fíjense, podríamos entenderlo así. Cuando uno le dice, ay, mi espíritu está muy triste hoy, ¿qué les estoy diciendo? ¿Que está triste mi Espíritu Santo? ¿O que estoy triste yo? Que estoy triste yo. ¿Cierto? Ahora entonces analicemos esto. Estos hombres, guiados por el Espíritu, le estaban diciendo a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén. Es así, hermanos, fíjense como en algún momento ustedes sienten el cariño por alguien y tienen un presentimiento. ¿No les ha pasado? ¿Sí? Tienen un presentimiento que sin duda alguna Dios se los pone. Dios se los pone eso. Y les dice, no vayas. Miren, hace un tiempo atrás estábamos nosotros en una fiesta navideña. Los jóvenes de la iglesia donde estábamos organizaron una posada cristiana, ¿sí? Y estaban ahí rompiendo piñata. Y estaba un hermano a quien le tocó romper la piñata. Y estaba dándole a la piñata. Y en ese momento, hermanos, estando él así, no le pegó la piñata y el palo se le escurrió de la mano así, mire. Así, y se fue derechito ese palo, como una jabalina, como una lanza. Así, surcando el aire. Justo en ese momento, hermanos. Una chica estaba ahí parada viendo cómo rompían la piñata. Algo se le cayó de la mano y se agachó. Cuando se agacha, ¡zum!, pasó ese palo surcando el aire, hermanos. Todos nos quedamos espantados, pasmados, porque ese palo iba derechito a la frente de ella, hermanos. Derechito a la frente de ella. Todos quedamos asombrados y dijimos, no hay duda que a esta chica Dios tiene algo para ella todavía. Porque ese palo era un proyectil. Todos nos asombramos por la fuerza con que iba. Este hombre era un marine, un señor bastante fuerte el que estaba pegándole a la piñata. Quiero decirles con esto, hermanos, de que hay momentos en nuestras vidas que el Señor trabaja de una manera misteriosa, dejándonos saber en momentos así qué es lo que tenemos que hacer. Cambia algún rumbo de nuestra vida. Pablo estaba ahora siendo instado por los hermanos que estaban ahí diciéndole, no vayas. Pero fíjense, hermanos, que el Señor muchas veces permite que pasen algunas cosas para ver qué tan fieles somos a la orden que tenemos y qué tan fieles vamos a ser a los cometidos, a nuestro compromiso que tenemos con Él.
Pablo se sentía comprometido. Él tenía que ir a Jerusalén. Ahora fíjense, versículo 9. Estamos hablando de Felipe. Dice que este Felipe tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. ¿Saben quién era este Felipe? Este Felipe es el mismo que había sido arrebatado por el Espíritu Santo y había bautizado al etíope. ¿Se acuerdan de aquel etíope? ¿Sí? Este es el mismo Felipe. Él tenía 4 hijas doncellas, muchachas todavía, dice, que eran profetisas. Ellas profetizaban. Dice, y permaneciendo, verso 10, nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Fíjense, Agabo era un profeta de Dios que inspirado por el Espíritu Santo le dijo, mira, Pablo, dice que le quitó el cinturón y se amarró los pies él, el mismo Agabo. Y le dijo, mira, esto le van a hacer al dueño de este cinturón. ¿Qué le estaba diciendo? Pablito, te van a amarrar. Y los hermanos que estaban ahí en ese lugar, en esa casa, le decían, Pablito, no vayas, Pablo, Pablo. Hermanos, el amor hacia los demás. Escuchen esto. El amor que nos tiene a veces la gente puede cambiar la dirección de nuestros rumbos a veces. ¿Sí? Nosotros hemos venido de una iglesia grande, donde algunos hermanos nos decían, hermanos, no se vayan, quédense. Hermanos, no se vayan, quédense. Y vieran ustedes, hermanos, que no es fácil desligarse del cariño de tanta gente que a uno lo quiere a veces. Ahora Pablo estaba experimentando algo parecido. En ese momento él escuchaba a los hermanos que le decían, Pablo, no vayas, no vayas. Y miren, pero fíjense ustedes, ¿quién estaba impulsando a Agabo para que le dijera a Pablo qué es lo que le iba a pasar? El Espíritu. Pero fíjense, verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Qué lindo Pablo, ¿verdad? Qué lindo Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo era de palo? No. Pablo sentía esa despedida también. Pero fíjense, le dice, hermano, ya no me partan el corazón, ya no me digan que no me vaya. Hermano, y dice aquí, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y dice el verso 14, fíjate, y aquí mismo Lucas dice que él también era de ese grupo que le estaba diciendo a Pablo que no fuera. Dice, y no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ahora, nosotros tenemos, hermanos, veamos el verso 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y etcétera, etcétera. Ustedes pueden leer el resto. Ahí es cuando Pablo finalmente es encarcelado y es llevado posteriormente a Roma. El punto es este, hermano, del estudio en esta noche. ¿Cómo saber cuando el Espíritu Santo nos quiere guiar? Los sentimientos son tremendos. Pablo mismo le dijo a la gente, hermanos, no me partan el corazón. Los sentimientos humanos le decían, Pablo, quédate. ¿Pero qué decía él? El Espíritu me está guiando. Y los mismos hermanos reconocieron. El libro de Hechos no registra todo, pero yo me imagino que Pablo le dijo, hermanos, el Espíritu me está motivando a ir. Tengo que cumplir mi misión, tengo que cumplir mi ministerio.
En Jerusalén tienen que saber también que hay un Dios. Ahora, fíjense, y finalmente los hermanos dijeron que se haga la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo compaginar estos aspectos? El Espíritu Santo le dijo a los apóstoles que se encontraron allá en Tiro, les había dicho que le dijeran a Pablo, Pablo, no vayas. Ahora, fíjense, estos hombres le dijeron a Pablo, Pablo, no subas. Y Pablo siguió su camino. Agabo le dijo, esto le van a hacer al hombre de quien es este cinturón. ¿Quién lo estaba guiando a Agabo? El Espíritu Santo también. Ahora, díganme ustedes, ¿quién estaba llevando a Pablo a Jerusalén? El Espíritu Santo. O lo estaba llevando o no quería que se fuera. A ver, ayúdenme a entender esto. ¿Qué estaba pasando con Pablo? Dice que el Espíritu Santo le dijo a los hombres que no vaya. Pero el mismo Espíritu estaba guiando a Pablo. ¿Sí? Que fuera. Ahora, ¿se contradice el Espíritu Santo? Hermanos, en nuestras convicciones, Dios permite que aún aquella gente que es nuestra gente más querida, que en algún momento pueda llegar a ser hasta un estorbo. ¿Sí? Un estorbo en la decisión que vamos a tomar, no que las personas sean un estorbo en nuestras vidas. Un estorbo para tomar una decisión porque el Señor quiere conocer qué tan fieles somos a su llamado. Qué tan fieles somos a hacer su voluntad. Y el mismo Espíritu está dirigiendo, así como el mismo Espíritu que le dijo a Abraham. Abraham, ve allá al monte Moria y allá sacrifica a tu hijo. El mismo Espíritu que le dijo, detente, no lo mates. ¿Qué es lo que quería ver Dios en el corazón de Abraham? Probar la fe. Dios le estaba diciendo a Pablo, ¿estás preparado? Fíjense, 3 veces se le dice a Pablo, esto va a pasar, esto va a pasar. Pero Pablo ya había tomado una decisión. ¿Qué decisión? De ir. Y si es necesario morir, voy a morir. Hermanos, esto nos lleva a pensar a nosotros. Ahora, ¿qué tan fieles nosotros somos a Dios para ser dirigidos por Él? El decir, estoy siendo dirigido por Dios. O simplemente estar diciendo, tengo este deseo, etcétera, etcétera, pero aún creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, no la estamos haciendo. Es decir, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que quien nos está guiando a tomar una decisión es Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo estar seguro que lo que voy a realizar en mi vida tiene la aprobación divina? Lo que estoy viviendo está siendo dirigido por Dios. Fíjate, hay que creer en primer lugar que Dios desea guiarnos. Dios no nos va a guiar a un lugar donde nosotros vamos a perder nuestra fe, donde vamos a renegar de su amor, de su dirección. La semana pasada estudiábamos y decíamos que mientras estemos haciendo la voluntad de Dios, esperemos entonces las consecuencias de parte de Él. Texto. En Salmo Salmo 32:8. Salmo 32:8. El Señor nos dice ahí, te haré entender y te enseñaré el camino
en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos quiere hacer entender, Dios nos quiere guiar, Dios nos quiere dirigir en todas las decisiones que tomemos nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos entonces a hacer su voluntad? Ahora veamos Isaías 58:11. Isaías capítulo 58, el verso 11. Dice aquí: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Cuando tengan oportunidad, lean todo el capítulo y se van a dar cuenta de qué está tratando ese capítulo. Está tratando acerca de la voluntad de Dios en ser fiel a Dios en el día que Él estableció como el día de reposo. Aquel que es fiel a Dios va a ser como ese huerto, dice, que es de riego. ¿Cómo es un huerto de riego, hermanos? ¿Qué es lo que se da mejor? El producto que viene el riego del temporal, o sea, que depende de la lluvia, o aquel que depende del riego del agricultor. ¿Cuál se va a dar mejor? Fíjense, el de acá, el del temporal, depende si llueve o no. El de riego también depende si el que lo cuida riega o no. Pero aquí en el de riego hay un control, ¿cierto? Por eso dice aquí que aquel que está del lado de Dios va a ser como huerto de riego, es decir, aquel que recibe el agua cada cierto tiempo de una manera sistemática. Hermanos, quiere decir esto de que a Dios le preocupa bien nuestra vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a depender de Él. Aprender a confiar y creer en Él. Pero sobre todo, hacer su voluntad. Si el Señor tú consideras que el Señor tiene un plan para ti, para tu vida, quiero que lo sepas, que el Señor te va a buscar, el Señor te va a tratar de decir de diferentes maneras qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Sí? El Señor te va a decir, mira, tú vas a hacer esto y yo te voy a llevar. ¿Se acuerdan del caso de Jonás? Dios le dijo a Jonás, tú vas a ir a predicar. No, Señor, y él se desvió. Pero el Señor tenía su plan. Y aun cuando el mismo hombre muchas veces quiere truncar el plan de Dios, el plan de Dios no se puede truncar. Lo mismo está pasando con esta nación. A veces nos entristecemos y decimos, no, pues miren, ay, qué pena que ganó esta persona en las elecciones. Bueno, pero la misma Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes. Tenemos que entenderlo eso. Aun cuando es triste para muchas personas, tenemos que entender eso. Y aquí está el punto. Y aquí está el punto, hermanos. Donde el Señor quiere que tú y yo aprendamos a confiar en Él, sea o no que nos guste la persona que queda como presidente. Sí, nadie lo puede cambiar. Sí. Yo he visto estas últimas 2 elecciones, la de la segunda elección de Obama, reelección de Obama, y la de esta última de ayer, que no hay hombre que pueda cambiar lo que Dios decide. ¿Sí? Podemos echarle la culpa, fue por este factor o por otro, pero Dios permite que las cosas pasen, porque llevan a un desenlace. Y queridos amigos que me están escuchando, tenemos algunos videos, busquen en verdad aquellos videos que hablan acerca de Apocalipsis 13, aquellos videos que hablan acerca, sobre todo ese que se llama ¿por qué existen tantas religiones? Yo los invito a que los busquen y van ustedes a saber cuál es el destino de este país. Pero sobre todo, ¿cuál es tu destino, querido hermano, querido amigo?
¿Cuál es tu destino? A fin de cuentas, reyes caerán, reyes subirán, pero siempre hay que buscar el consejo de Dios. Vamos a buscar otro texto. Salmo 119, 10 y 11. Salmo 119, 10 y 11. ¿Quieren ustedes saber si están caminando o si estamos caminando en la dirección correcta y haciendo la voluntad de Dios? Quiero que vean este texto que dice, Salmo 119, 9, 10 y 11. Vamos a leer el 9, 10 y 11. Dice el 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué contesta? Con guardar tu palabra. ¿Quieres limpiar tu camino? ¿Quieres tener una vida plena? Camina en los caminos del Señor entonces. Guarda la palabra del Señor. Dice el verso 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Quieres saber si lo que estás haciendo es la voluntad de Dios? Dice el mismo Salvio, dice, ¿verdad? Dice que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si tú y yo aprendemos a temer a Dios y guardar sus mandamientos, vamos entonces a saber que estamos haciendo su voluntad. Y venga lo que venga, si estás haciendo la voluntad de Dios, Dios no te dejará. Sigue diciendo el 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, esto debería ser un principio en nuestra vida. El ser guiados, el ser dirigidos por Dios. Nos guste o no nos guste, al final vamos a ver que todo el camino que transitamos de la mano del Señor traen buenos resultados. A mí me llama la atención, y ustedes los que son adultos y han tenido ya hijos que ya actualmente son adultos, no me dejan mentir. ¿Cómo son los niños a veces? Uno le dice, haz esto, y los niños patalean. Pero tú en tu corazón, en tu mente dices, si supieras que esto es lo mejor para ti. Aun cuando no te guste, aun cuando no te guste irte a la cama temprano, es lo mejor para ti. ¿Sí? Aun cuando no te guste hacer tu tarea. Ah, pero qué bonito te ves, ¿verdad? El día que estás recibiendo tu diploma y puras as. ¿Valió la pena? Sí. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, aun cuando no nos guste, aun cuando decimos, ay, pero hacer la voluntad de Dios así, no me como que en este momento yo creo que debería de hacer otra cosa. En lugar de hacerle caso a Dios, sale mejor, aunque sea decir una mentira piadosa. Hermanos, siendo fieles a Dios, Él tiene un plan y Él nos va a dar la salida finalmente. Yo les invito a que si queremos saber cuál es la voluntad de Dios también, busquemos la ayuda a través de algún hermano, algún cristiano bastante sólido, firme en sus convicciones. ¿Sí? Un buen consejo de un hermano, de un humano, cae bien cuando la persona es buen cristiano. Moisés, y así, fíjense, Moisés siendo un hombre ya viejo, ¿sí? 80 años tenía Moisés cuando salió de la tierra de Madián para ir a sacar a Israel de Egipto. Ya no era un chamaquito, ya estaba madurito. Aún siendo de esa edad, él recibió un consejo de su suegro. Imagínate, a los 80 años, Moisés tenía suegro. Recibió el consejo de su suegro. Timoteo, ¿de quién recibía consejo? De Pablo. Quiere decir de que nosotros no debemos de hacer a un lado el consejo de los hermanos. Oremos, Señor, dame la dirección y pon en mis caminos a alguien que me ayude a entender esto. Sé fiel al Señor y Él te va a poner en tus caminos a esas personas. Yo me quiero imaginar a Daniel orando, Señor, ayúdanos a hallar gracia delante de los hombres. Y ahí luego aparece el hombre que era encargado de todos los eunucos de la corte.
Y Daniel le dice, oye, danos una ayudadita, ¿no? Queremos comer pura lechuguita, rabanito, cebolla y etcétera, etcétera. Y le dijo, miren que por aquí y por acá, pero vamos a hacerlo, está bien. Les pregunto, ¿fue contestada la oración de Daniel? Sí. Dios pone los medios. Cuando somos fieles a Él, Él va a dirigirnos y nada va a poder cambiar ese destino glorioso para nosotros cuando estamos haciendo su voluntad. Ahora, hermanos, hay que entonces nosotros hacer la voluntad de Dios. Y sin duda alguna que cuando hacemos la voluntad de Dios y con oración ferviente, Dios pondrá en nuestros caminos a las personas y las circunstancias para que las cosas se den para nuestro bien. Concluimos con el último texto, en Romanos capítulo 8, verso 28, que dice, Romanos capítulo 8, el verso 28. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo hemos sido llamados de acuerdo a los propósitos que Dios tiene en su corazón. Por lo tanto, si tú eres fiel a Dios, si tú amas a Dios, si tú guardas sus mandamientos, si tú andas en sus caminos, no tienes nada que temer. Así suban, quiten o pongan reyes, tú sabes que Dios está al control de todo. Y nada te va a suceder cuando tú confías plenamente en el Señor. Él te guiará a pastos mejores. Que Dios les bendiga en esta hora. Que podamos confiar plenamente en que Dios tiene un plan definido para nuestra vida, para nuestro futuro. Y no hay nada que temer, como dice por ahí el Espíritu de Profecía. No hay nada que temer al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado en el pasado. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Amado Señor, muchas veces nosotros, como seres humanos, desconocemos que detrás de todo el telón, tu mano está, Señor, dirigiendo al mundo, dirigiendo a las naciones, y nada está, Señor, fuera de tu control, aun cuando muchas veces pareciera que así es. Pero creemos, Señor, de que tú no has abandonado sobre todo a tu pueblo, y que tú, Señor, podrás sacar a flote a aquellos que te aman, a aquellos que te buscan. Y así como tú escuchaste, Señor, un día el clamor de Israel, tú, Señor, sin duda alguna que escucharás el clamor de aquellos que te buscan, que te aman y que quieren hacer tu voluntad. Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de esta nación, ten misericordia de este mundo. Danos tu bendición en esta hora. Perdona nuestras faltas en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.